Capítulo 6. Impedimentos, excusas y recusaciones. Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento. 1. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo. 2. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado, o lo tienen su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la fracción anterior. 3. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo. 4. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación. 5. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada. 6. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento. 7. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. 8. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudieran derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Artículo 52. Solo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos. Artículo 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento. Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones. 1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los asuntos de su competencia. 2. La Sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los asuntos de su competencia, así como en el supuesto del artículo 56 de esta ley. 3. Los tribunales colegiados de circuito. A. De uno de sus magistrados. B. De dos o más magistrados de otro tribunal colegiado de circuito. C. De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo que se encuentren en su circuito. Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el Tribunal Pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano. Artículo 56. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de una de las salas, se calificarán las excusas por otra sala. Si las admiten, se pedirá al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la designación de los ministros que se requieran para que la primera pueda funcionar válidamente. Artículo 57. Cuando uno de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito se excuse o sea recusado, los restantes resolverán lo conducente. En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito siguiente en orden del mismo circuito y especialidad, y de no haberlos, al del circuito más cercano. Cuando la excusa o recusación se refiera a más de un magistrado, la resolución se hará en términos del párrafo anterior. Si solo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto se devolverá al tribunal de origen para que resuelva.
Si fueren 2 o más los magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió resolverá el asunto principal. Artículo 58. Cuando se declare impedido a un juez de distrito o magistrado de tribunal unitario de circuito, conocerá del asunto otro del mismo distrito o circuito, según corresponda, y, en su caso, especialización. En su defecto, conocerá el más próximo perteneciente al mismo circuito. Artículo 59. En el escrito de recusación, deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos, la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición. Artículo 60. La recusación se presentará ante el servidor público a quien se estime impedido, el que lo comunicará al órgano que deba calificarla. Este, en su caso, la admitirá y solicitará informe al servidor público requerido, el que deberá rendirlo dentro de las 24 horas siguientes a su notificación. Si el servidor público admite la causa de recusación, se declarará fundada. Si la negare, se señalará día y hora para que dentro de los 3 días siguientes se celebre la audiencia en la que se ofrecerán, admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará resolución. En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se devolverá al promovente la garantía exhibida. Si se declara infundada la recusación, el servidor público seguirá conociendo del asunto. Si el órgano que deba calificar la recusación la hubiere negado y ésta se comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a esta ley.